Bueno, lo primero es agradecer a los organizadores por la invitación, de poder compartir este espacio de discusión con todos ustedes, y particularmente también a Esteban por la hospitalidad desde que llegué acá a la ciudad, que ha sido un gran compañero. Y también compartir acá con las panelistas, que son además colegas. Es una mesa de defensa pública, de defensores oficiales, eh, que genera como una mística bastante particular. La defensa pública tiene algo que por ahí no me quiero meter con otras patas del Poder Judicial, pero estamos condenados al fracaso permanente, digamos, es una militancia. El otro día el ministro de Justicia, en un encuentro de defensores públicos de todo el país, dijo algo así como que éramos los trabajadores contraintuitivos, ¿no? Porque estamos diseñados genéticamente para defender lo indefendible. Y esto es una posición ante la vida, ¿no? Porque tener que enfrentar determinados casos en donde uno tiene todo para perder y sin embargo hacer sentir al otro que uno lo puede asistir y que tenga una lucecita de esperanza, por más tremendo que haya sido el caso, que uno toque defenderlo, pero es la postura que uno reivindica y que también uno lo diseña en la vida, ¿no? Es enfrentar la resistencia en cualquier contexto adverso o no tanto. Así que para mí es un enorme placer. Me gustaría comenzar la charla con una hipótesis posible, ¿no? Yo soy abogado con todas las limitaciones que esto implica, y usted es gente que lee cosas más interesantes, ¿no? De otras disciplinas, así que me permito tener ciertas limitaciones en la exposición no jurídica. Digo, si uno tiene que caracterizar, la hipótesis mía es que estamos en un contexto de innegable y evidente regresión en materia de los sistemas de garantías de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que si uno tuviera que caracterizar un contexto, una coyuntura, sea el campo que sea, puede ser jurídico, puede ser policial, puede ser social, puede ser económico, puede ser el que sea, uno lo que observa es nada, el panorama, la escenografía, y después va iluminando, digamos, algunos acontecimientos determinados que por algún motivo brillen, y a la hora de caracterizarlos uno lo que puede hacer es ver si esos acontecimientos pueden ser hilvanados de alguna manera con algún sentido, con alguna regla de sentido, con alguna lógica unívoca, o si por el contrario esos acontecimientos, esas islitas aisladas, son excepciones a una matriz que va hacia otro lado. Yo creo, y más adelante lo voy a retomar, es que de un tiempo a esta parte es posible iluminar esas islitas aisladas, hilvanarlas y demostrar que tienen un hilo conductor que lleva a una grave y grosera dinámica de retroceso en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, voy a reivindicar el uso del concepto adolescente en lugar de juvenil. Yo tomo esto de un trabajo de Germán Martín, que es un excelente compañero y es fiscal juvenil de Neuquén, en donde explica que, si uno hace cierto derrotero nominativo del derecho de menores al derecho penal juvenil, al derecho adolescente, uno debería reivindicar fuertemente el concepto adolescente porque tiene una especificidad propia que no lo tiene el concepto de joven. El concepto de joven, que está muy trabajado en las ciencias sociales, militancias juveniles, procesos juveniles y demás, yo creo que y lo dice Germán, es un concepto muy difuso en términos etarios, porque no está claro bien cuándo comienza y tampoco está claro cuándo termina. En cambio, el concepto adolescente, que además está incluido en el nuevo Código Civil y Comercial, tiene una especificidad propia mucho más precisa que el concepto de joven. ¿Sí? Yo tengo una hija adolescente de 14 años que milita, y yo creo que la militancia adolescente no tiene nada que ver con la militancia juvenil. Digamos, es absolutamente distinta con todo lo bueno y con todo lo problemático que ello implica. Entonces, reivindico el uso adolescente para sostener que la violencia adolescente, el delito adolescente, el sistema penal adolescente y el castigo penal adolescente invita a abrir una cantidad de ventanas y de puertas y de problematizaciones y de posibles soluciones que
en esta coyuntura son inabarcables. Pienso concentrarme en algunas muy poquitas. En esta lógica yo creo que existe un complejo político y mediático, y cuando hablo de complejo político y mediático hablo de determinados sectores mediáticos y determinados sectores políticos que están fogoneando, sosteniendo, fomentando una fuerte pulsión punitiva hacia los adolescentes, en cuyo marco se inscribe la lógica bajacionista. Y cuando hablo de lógica bajacionista, lo que hablo es del bajacionismo en dos sentidos: en bajar la edad de punibilidad y en bajar la política pública en materia de infancia y adolescencia, que no son más que las dos caras de una misma moneda. Esto ya Kant en los 90 lo analizó entre la tensión del estado de bienestar con el estado punitivo. Esto históricamente fue así: a mayor estado de bienestar, menor estado punitivo, y viceversa. Entonces los bajacionistas no es solamente, lo grave no es que solamente propugnan la baja de la edad de punibilidad, sino que además, como contracara de eso, es la baja de la efectividad o la vigencia de la política pública hacia ese sector. Existe una actitud bastante perversa, a mi criterio, de este complejo político y mediático, que se ve muy claramente frente a un caso de delito adolescente confrontado a un caso de vulnerabilidad adolescente. Es paradigmático de qué manera cuando se mediatiza un caso de delito adolescente, sobre todo si es escabroso, tenebroso, hay mucha sangre, más aún, automáticamente este complejo lo que hace es activar una fibra que no sabemos qué es primero, el huevo o la gallina, pero se activa una fibra que es automáticamente pedir más punición y baja la edad de punibilidad. Automáticamente. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires hace poco hubo un caso de un delito adolescente con un chico punible de 17 años, y automáticamente eso se vinculó en el tratamiento informativo a la baja de la edad, que no lo exigía porque era un chico punible. Sin embargo, sistemáticamente esto sucede. Lo que no sucede es lo mismo cuando se mediatiza un caso de altísima vulnerabilidad social de un niño. Digo, no pasa que este complejo punitivo, el complejo político mediático, automáticamente exija mejores y más eficientes o más jerarquizados sistemas de protección. Es más, hay un absoluto desconocimiento e ignorancia de los sistemas de protección. Digamos. Frente al delito adolescente, automáticamente se vincula a respuesta punitiva. Frente a la altísima vulnerabilidad de un caso adolescente o de un niño, no se identifica el responsable de esa situación deficitaria. Yo creo que esta actitud perversa tiene diversas explicaciones, también a modo de hipótesis, porque insisto, soy abogado. Hay cierta visión de clase, ¿sí?, en donde determinados sectores sociales nos identificamos con las víctimas del delito adolescente y no con las víctimas de la vulnerabilidad. Esta visión de clase, a mi criterio, genera la verdadera grieta, tal vez madre de todas las grietas, y es la obturación del mecanismo de empatía con los sectores más vulnerables, ¿sí? Es la imposibilidad de sentirse identificado con el chico que está ranchando en Retiro o en Constitución, paqueado todo el día, y sí generar automáticamente empatía con una víctima de clase media. Esta actitud perversa también tiene otras causas que tienen que ver con la ignorancia, como decía antes, la absoluta ignorancia de sistemas de protección. Digo, uno frente a un delito adolescente sabe a quién llamar, al 911. Frente a un chico que está ranchando en Retiro, no sabe quién debería ser responsable de eso, ¿no? Lo cual, evidentemente, uno podría linkearlo eso al fallo del Tribunal Superior de la provincia sobre lo que puede hacer la policía ante situaciones de vulnerabilidad. Existe una estafa conceptual y fáctica que fortalece este complejo político y mediático, que tiene que ver con la demagogia punitiva, ¿no? La demagogia punitiva en nuestro medio es como una suerte de realismo mágico penal, que todo lo resuelve, desde la inflación hasta la situación de vulnerabilidad. Y sabemos que eso es mentira. Existe una visión, una causa también presupuestaria, y es que tiene que ver con que en principio la ley penal es barata. O sea, la ley penal no sale guita. Tengo los legisladores de una cámara, más allá no sale guita adicional, quiero decir, ¿no? Los sueldos de los que tienen que votar. Pero digamos, una ley penal que suba, que baje, que ponga en diagonal la ley, la edad de punibilidad, es gratis. En cambio, fortalecer sistemas de protección sale guita. ¿Sí? Y bueno, por supuesto existe la especulación
electoral que está a la orden del día y que están esperando, digamos, con el colmillo iluminado a que aparezca algún caso grave de un chico de 14 años para salir a la palestra y sustentar esta política. Yo creo que hubieron en el último tiempo 2 casos paradigmáticos de cómo funciona este complejo punitivo político, en lugar de político sale punitivo, pero político, punitivo, mediático, y uno fue el caso Brian versus Brian del año pasado, en diciembre, de 2 chicos de 15 años, digamos, la víctima y el victimario. Fue paradigmático ese caso porque catapultó la discusión por la baja de la edad en enero de este año, ¿sí? Pero quizás más paradigmático que el caso de Brian versus Brian fue el caso del Polaquito, que fue tramitado, fue instalado, construido por el programa Periodismo para Todos, en donde se construyó un chiquito de 8 años como un gran delincuente que hacía alarde de un montón de cuestiones delictivas, a pesar de que en ese mismo video se veía que el chico, a pesar de que se había cargado a no sé cuántos sicarios y tranzas y demás, no podía distinguir una sirena de policía que circulaba por ahí, y hablaba de reformatorio, y ningún chico habla de reformatorio, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahí sí quedó claro, y por la denuncia que hizo en su momento Juan Grabois, y porque se pudo judicializar y demás, de qué manera la Secretaría de Seguridad del municipio, un medio periodístico, la policía, o por lo menos esas 3 ejes, construyeron un monstruo de 8 años, de 8, 9, 10 años, que además era todo mentira, ¿sí? ¿Cómo enfrentar estas trampas? No sé, uno podría intentar algunas líneas para demostrar o para sugerir cómo intentar deconstruir estas trampas. Yo creo que estos espacios de militancia, de discusión, de visibilización de la problemática es una de las formas, no es la única, pero es una de las formas. Pero también una de las cuestiones más complicadas, creo yo, es que mucho de lo que está pasando, o mucho de lo que circula como discursos punitivos hacia la niñez y adolescencia tiene que ver con, o uno podría vincularlo con cierta autocrítica que deberíamos hacer, ciertos espacios piolas, no sé, ciertos espacios no reaccionarios, de no habernos hecho cargo de los problemas de la seguridad ciudadana de una mirada de derechos. Digamos, en la lógica de la ocupación del poder, quien no ocupa determinados discursos lo ocupa otro, ¿sí? Y durante mucho tiempo los militantes de derechos humanos y demás cedimos el discurso de la seguridad como si fuese soberanía exclusiva de los sectores más reaccionarios, de la derecha. Entonces me parece que hay que hacerse cargo de la violencia social y como consecuencia de ello la violencia adolescente que existe, que la padecen particularmente más los sectores populares, y tener una visión naif de la violencia adolescente, lo que implica es no hacerse cargo de un problema, y cuando uno no se hace cargo de ese problema, lo puede, digamos, de alguna manera, le puede sacar rédito político a determinados actores sociales y políticos que no quieren lo mejor para los pibes, sino todo lo contrario. Algunos de estos indicadores que demuestran cierto retroceso, al menos en la ciudad de Buenos Aires, vinculado a la niñez y adolescencia, tiene que ver, primero, uno podría señalar con el discurso oficial preponderantemente punitivista. ¿Qué quiere decir? Claramente hay 2 líneas a nivel nacional, que es el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, que están jugando fuertemente a la baja de la edad. O sea, se inscribe en la línea bajacionista de la edad. Y digo preponderantemente porque, así como esto está bastante visibilizado, no está tanto que la propia Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, a través del Consejo Federal, que es un consejo que nuclea todas las áreas provinciales de todo el país en materia de niñez y adolescencia, propusieron un proyecto de ley penal adolescente que no incluye la baja de la edad. Con lo cual, acá ya hay una fisura, digamos, oficial en cuanto a la línea del Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia frente al Ministerio Nacional especializado en niñez, que está bancando fuertemente la no baja de la edad de punibilidad.
La agencia policial, al igual que la judicial, es una agencia que son como los 9 de área, saben dónde ubicarse. ¿Sí? Siempre están buscando el gol y saben cómo moverse, ¿no? Tienen un buen nivel de olfato. Y está claro que la agencia policial, me he enterado de algunas situaciones acá en la ciudad o en la provincia en general, pero bueno, voy a hablar específicamente de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, claramente está empoderada frente a determinados discursos que están circulando. ¿Sí? Y cuando digo que está empoderada, significa que este año fue un bochorno de cantidad de veces que la policía entró a colegios secundarios en situaciones de tomas o de protesta, tareas de inteligencia en los centros de estudiantes, interceptación. Es increíble el aumento de detenciones por resistencia a la autoridad, digamos que es el mecanismo de control poblacional que hace la policía, etc. La agencia judicial también, digamos, está en la misma línea, digamos, de pulsión punitivista. El 24 de marzo de este año, un juzgado de menores de la capital federal ordenó el allanamiento y la detención de un chico de 8 años. ¿Sí? Acusado de un... Digo, esto, lo que quiero decir es que, lo hablamos antes, ¿no? A veces con la misma ley y los mismos operadores, es el contexto lo que cambia la intervención en el caso concreto. Esto hubiese sido impensado unos años atrás, porque esto generaba costo. Hoy el empoderamiento punitivista de determinadas agencias estatales hacen que ordenen la orden de allanamiento y detención de un pibe de 8 años, de un niño de 8 años, cuando ingresan a la casilla, el chico estaba con su abuela, con su documento, se acreditan que tenían 9 años, lo llevan a identificar, le sacan fotos de frente y de perfil, le toman las huellas dactilares y demás, y 10 horas después, 8 horas después, ordenan su libertad porque no había dispositivo de alojamiento de chicos tan chiquitos, cosa que ya lo sabíamos 20 años antes. Con lo cual esto no solamente genera cuestiones obvias, sino hay una cuestión, me parece, que no es tan obvia, y es que si ese pibe efectivamente tenía problemas con determinada identificación, con la transgresión y demás, y tenía un Facebook con un nene de 9 años sacándose fotos con un arma y demás, esa intervención lo que hace es fortalecer la identificación transgresora. O sea, ese pibe, ese niño, vuelve al barrio de una manera más confirmatoria de su identidad transgresora, que tiene que ver con su madre, con su padre y demás, que cuando intervino la justicia penal. El Tribunal Superior de la provincia de Corrientes este año en mayo confirmó una pena de prisión perpetua por un delito adolescente, invocando Fontevecchia, que es un fallo de la Corte, de esta última Corte, en donde dijo que las sentencias de la Corte Interamericana no son obligatorias. Y ni que hablar de todo lo que pasó este año con los adolescentes en situación de tomas de colegios y de protestas estudiantiles, en donde si bien existe todo un catálogo de derechos, un sistema de garantías, tanto de la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y leyes locales que garantizan, fomentan y promueven la participación política de los estudiantes para que tomen intervención en todas aquellas discusiones que los conciernen, vaya que la cuestión educativa la concierne por definición. Lo que hizo el Ministerio es tremendo cómo se confunde justicia, seguridad y educación, todo es lo mismo. Lo único que hizo el Ministerio de Educación fue hacer circular por mail, sin firma, un protocolo antitoma, que implicaba denunciar a los pibes, se tuvo que judicializar esto, y la judicialización lo que hizo fue decir lo obvio: armen mesas de diálogo con los estudiantes, que es lo que están reclamando, y que es lo que la normativa exige. 5 minutos. Yo diría que por lo menos muy pocos y muy débiles los motivos que pueden argumentarse para sostener la baja de la edad de punibilidad. Primero yo reivindico también el uso de la palabra punibilidad y no imputabilidad. Imputabilidad tiene que ver con un criterio de atribución subjetivo de una conducta ilícita a un sujeto, ¿sí? Cuando ese criterio de atribución no existe, por ejemplo, frente a incapacidad psíquica de delito, frente a un inimputable porque, digamos, tiene un problema mental que le impide comprender o dirigir sus acciones, se es inimputable. Yo me niego a hablar de los no punibles como inimputables porque sería reivindicar una característica deficitaria de un momento vital de las personas. Entonces, reivindico el uso de la punibilidad, que es un criterio de política criminal en donde el Estado
resigna su derecho a castigar las transgresiones. Pero es criterio de política criminal, no es neurociencia, no es pediatría, no es psicología, no es un problema mental, sino es un problema de que yo, Estado, decido a partir de qué momento etario castigo a mis pibes o pibas. No existen motivos fuertes que se argumente. Y la mejor prueba de que no existen motivos fuertes que argumente es que quienes la propugnan, la baja de la edad, no dan números del flagelo del delito de los no punibles. No punibles, estamos hablando de chicos de menores de 16 años, ¿sí? De 16 a 18 no cumplidos, hay un régimen penal vigente que data de la última dictadura cívico-militar, que establece la punibilidad a partir de los 16. Entonces, aquellos bajacionistas, lo cierto es que no invocan ningún tipo de número ni argumento de por qué la quieren bajar. Y esto ya es la primera carta de triunfo que uno tiene para sostener la no baja. Motivos de orden jurídico. Existen unos principios muy básicos del derecho penal adolescente, que es el principio de mínima intervención y última ratio, que lo que hace es, que es en general el derecho penal en general, pero es mucho más restrictivo en materia de adolescentes, que postula que el derecho penal, el castigo penal, debe ser reservado solamente a los casos más graves y acotado. ¿Sí? Solamente es la última razón de la intervención punitiva frente a un conflicto. Cuando se agoten otros medios menos crueles, en términos de violencia estatal, debe operar este mecanismo. Está claro que si yo tengo un universo etario que no lo estoy criminalizando, al ampliarlo, hoy por hoy, al duplicarlo, porque hoy por hoy yo castigo de 16 a 18, si lo bajo a 14 estoy duplicando el universo criminalizado, claramente estoy violando este principio de mínima intervención, porque la estoy duplicando, no sería mínima, sino básicamente la estoy duplicando. El derecho penal adolescente debe, por definición, ser un derecho garantista, mínimo, y con lógica de reducción de daños. O sea, por eso también, como digo una cosa, digo la otra, es tampoco creamos que con una ley penal adolescentes le vamos a modificar la vida a los pibes y a las pibas. O sea, hay que bajarle también el precio para quitarle el nombre de Videla al régimen que hoy existe, pero tampoco pensar que el derecho penal adolescente, en lugar de dar cucharitas de dolor, da cucharitas de antibióticos, de vitaminas. O sea, el derecho penal adolescente limita el suministro de dolor a los pibes, pero no es un bien, siempre va a ser un mal, con lo cual siempre la lógica tiene que ser de reducción de daños, es que llegue a la menor cantidad posible de adolescentes. Otro principio que entra en juego tiene que ver con el principio de progresividad o no regresividad en materia de derechos humanos, que es una suerte de postulado que tiene un nivel normativo de primera jerarquía, y es que en el mundo ideal de los derechos humanos, la forma de no andar avanzando y retrocediendo es decir, bueno, las conquistas que se alcanzan son pisos mínimos y solamente se puede avanzar. Para algunos, este principio es inviolable, no se puede retroceder. Retroceder sería ir de los 16 a los 14. ¿Por qué? ¿Por qué se retrocede? Porque en lugar de garantizar derechos, que sería la no criminalización, se está retrocediendo, aumentando la criminalización. Para algunos, este principio es imposible retroceder. Para otros, suponiendo que efectivamente se pueda retroceder en este estándar mínimo, por lo menos lo que exige es que haya buenos argumentos que justifiquen este retroceso. O sea, bueno, hay un flagelo, hay una cantidad, hay 10.000 pibes no punibles en la República Argentina que generan caos, que generan delitos, que matan abuelitas, que matan a toda la sala de preescolar, de todo. O sea, algún argumento racional, empírico, que justifique este retroceso, que tampoco existe. Y, por lo menos en nuestro país, desde 1954, que fue la primera ley especializada, si se quiere, en la materia, los 16 años es un tope histórico que solamente se redujo durante la última dictadura. ¿Sí? Afecta el principio del interés superior del niño, del colectivo infancia. ¿Sí? El interés superior del niño, en términos de principio, establece que en materia penal siempre la intervención debe ser lo más restrictiva posible y en materia no penal la intervención más amplia para garantizar derechos. Entonces está claro que si yo duplico el universo de los adolescentes criminalizados, de ninguna manera puedo sostener que estoy garantizando el interés superior del colectivo niños porque estoy duplicando
la franja de la criminalización. Importa, ustedes saben que en el 2013 el Estado argentino fue declarado internacionalmente responsable en el caso Mendoza versus Argentina, porque se aplicó durante un tiempo en nuestro país varias sentencias a prisión perpetua por delito adolescente, y que en esta sentencia la Corte Interamericana lo que estableció fue la responsabilidad internacional del Estado, no solamente por las perpetuas, sino por todo el régimen en su conjunto, e instó al Estado argentino que lo modifique. Lo cierto es que en esa sentencia que nos despedazan absolutamente todo el régimen penal juvenil adolescente que se aplica en la Argentina, con lo único que no se metió fue con la edad, porque con la edad estábamos bien. Entonces, sostener ahora, en este contexto de esta coyuntura de retroceso, la baja de la edad en una situación en donde la propia Corte Interamericana no es que nos felicitó, pero por lo menos no la cuestionó, es bastante absurdo. Y mucho menos cuando, por ejemplo, el ministro de Justicia sostiene que es importante reformar la ley para salir de un decreto ley de la dictadura. Justamente es absolutamente paradigmático que para salir de un decreto de la dictadura, una de las formas de salir sea disminuyendo la edad de punibilidad, tal como lo hizo la dictadura entre 1976 y 1983. Es verdaderamente pato. Es para, ¿hay algún psicoanalista? Acá no hay psicoanalistas. Hay psicoanalistas. Bueno, es para un discurso sí más que normativo. Lo concreto, y con esto ya voy terminando, es que aquellos que propugnan la baja de la ley ni dicen el por qué, ni dicen para qué. Ni dicen en qué datos empíricos se justifican. Y esto es un déficit absolutamente notable en los bajacionistas. Algunos dicen que es para dar garantías a los no punibles. Entonces, como los no punibles, los menores de 16 años, no son punibles y supuestamente no tienen garantías, la forma de darles garantías es criminalizándolos. Otros con supuestas improntas de seguridad que tampoco explican de por qué motivo esto mejoraría la seguridad ciudadana. Y tampoco para qué. Digo, ¿cuál es la intervención que se procura realizar? Si la intervención que se procura realizar la que hicieron con el chiquito de 8 años, digamos, que lo devolvieron más empoderado en la identidad de la transgresión, bueno, claramente lo que hace la baja de la edad es aumentar los efectos nocivos de la criminalización en chicos cada vez más chicos, con lo cual los efectos en la subjetividad es todavía más grave y más deteriorante. Algunos colegas de la región les llama bastante la atención de por qué en la Argentina es tan picante la discusión de la edad, cosa que no pasa en otros países de la región, más allá que en Uruguay hubo una campaña muy interesante, en Brasil también. Pero lo cierto es que, más allá de todos los cursos históricos que se pueden identificar como causas de esta bandera, lo cierto es que, al menos a nivel personal, me parece que esta discusión de hacer todo lo posible para que no se baje la edad excede absolutamente la cuestión de la edad, porque, a ver, hago esto de ejemplo y ya termino. Muchas veces cuando uno va a juicio como defensor oficial y discute hechos muy tontos, quiero decir, un arrebato de un celular de un chico absolutamente deteriorado con la droga, con el paco, que está fisura, y uno dice claramente, uno cuando va a esos juicios, que insisto que son una pavada, que lo que tiene que hacer es escupir como estrategia de defensa la historia de vida del pibe, y ya con eso sería suficiente como para que lo absuelvan, uno lo que descubre es que en ese hecho minúsculo la fiscal, o el fiscal, y el tribunal está defendiendo al sistema. Digo, en esa defensa del arrebato del celular, lo que está en juego es el sistema, porque si el sistema es capaz de comprender las situaciones del chico y lo absuelve, digamos, el sistema se cae. Pues debería absolver al 99% de los casos que nos tocan. Entonces, en ese caso lo que se está discutiendo no es un arrebato del celular, sino es la consistencia estructural del sistema. Llevándolo a la discusión de la baja, yo creo que lo más peligroso de permitir que se abra esa puerta, que hoy es muy costosa, ¿vieron como esas puertas que están oxidadas y después hay que ponerle doble aceite para que abra y demás? Digo, hoy la puerta está así. Una vez que se baje a 14 años, esa puerta ya va a estar aceitada. Con lo cual, no va a hacer falta más que un par de intervenciones
exitosas del complejo político y mediático, un par de oportunistas que puedan capitalizar un hecho no punible de un nene de 13 años para que esa puerta se vuelva a abrir. Digamos, el tema es que la cuestión de la baja de la edad, si uno la lleva al absurdo, no tiene límite, termina en cero, porque siempre va a haber una zona gris de un chico no punible que cometa algún hecho grave o más o menos que asuste a la comunidad y que la comunidad no se banque no castigar ese acto, ¿sí? Por último, ya con esto termino, de verdad, es que todo esto, digamos, toda esta decisión de militar, de visibilizar, de defender los derechos de los niños y adolescentes, digo, yo no quiero tener recaídas naif ni falsas en cuanto a la violencia adolescente. Digo, la violencia adolescente es un problema, la cultura tumbera, la cultura del aguante, la violencia de género entre adolescentes, el gatillo fácil entre los pibes de pegarse un tiro por cualquier pavada es una realidad. Lo que yo no quiero es que en defensa de determinados postulados doctrinarios y garantistas uno se haga el tuerto con esta conflictiva. Porque yo creo que los chicos, sean victimarios o sean víctimas, tienen derecho a vivir sin violencia. Y hay que hacerse cargo de esa violencia como adultos responsables para tratar de que tengan un mundo verdaderamente más justo y más oportunidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Damián. Le vamos a dar la palabra a la doctora Rita Custé, es defensora general de la provincia de Río Negro. A ver si podemos. Ahí. Bueno, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Voy a ver un poco más parada porque me parece más práctico. Coincido con todo lo que plantea Damián. El único tema por ahí que yo todavía no tengo una postura tomada es si es régimen penal juvenil o adolescente. Lo conozco a Germán, sé su convicción, pero a mí me parece que si Germán apunta contra juvenil porque se va muy arriba, tal vez adolescente apunte hacia abajo y tome a los chicos de 13 años, como dice nuestro Código Civil. Entonces, la verdad es que no tengo una postura tomada al respecto. Elegí por ahora llamarlo régimen de responsabilidad penal juvenil porque así lo llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es con la terminología que se maneja. ¿Qué les puedo decir? Nada, que me parece fantástico este tipo de encuentros porque yo pienso que a nosotros como abogados nos enseñan a leer las leyes, pero poco nos enseñan a leer la realidad. Tenemos poca crítica reflexiva, entonces en la interacción me parece que nosotros crecemos y somos mejores profesionales. Así que bueno, bienvenido al encuentro y la interdisciplinariedad. Un poco la idea era preguntarnos, ¿hay que modificar el régimen penal juvenil? ¿Sería constitucional bajar la edad de ingreso al sistema penal juvenil? ¿Podrían establecerse rangos de edades para delitos más graves? ¿Pueden tomarse medidas para adolescentes que infrinjan la ley penal y no sean punibles dentro del sistema? ¿Bajar la edad de impunibilidad genera mayores garantías para los adolescentes? ¿Contribuye a la seguridad pública bajar la edad? ¿Aporta mayor efectividad el sistema penal para la reinserción social? ¿Qué recomendaciones entonces debemos tomar en cuenta para generar políticas públicas acorde a la Convención de los Derechos del Niño? Este es hoy nuestro proceso penal juvenil en la provincia de Río Negro, que es el que establece la ley 22.278. Cuando yo digo régimen penal juvenil hablo de lo que es el derecho de fondo, o sea, qué delitos penal y qué pena imponer y en qué edades, digamos, qué edades ingresan al sistema penal. Cuando hablamos de proceso penal juvenil, hablamos de cómo se llevan adelante los juicios contra los chicos que están dentro de ese régimen penal.
Como decía Damián, en nuestro país los chicos de 16 a 18 años están dentro del régimen penal juvenil y los chicos de 14 a 16 años no entran, no debieran ingresar al sistema, pero la ley habilita a los jueces a tomar medidas sobre los chicos aun cuando no hayan tenido un juicio y no se los pueda declarar responsable. Entonces, este es el sistema que hoy tenemos en la provincia de Río Negro. Se le imputa a un chico haber cometido un delito y lo que dice el juez, vaya al órgano de protección integral y por ahí tomen alguna medida y después vuelve y vamos a analizar si la cumplió o no la cumplió y vemos si imponemos o no pena. No hay un juicio previo, como decíamos, o sea que el chico ya entra al sistema sin tener un debido proceso y el órgano de protección tiene que hacer lo que puede porque el juez nunca le va a decir, ni el chico va a ver el juez, ni va a ver el fiscal, ni sabe siquiera a veces registra que cometió un delito y muchas veces con lo que nos encontramos es con que el sistema de protección tampoco, digamos, tiene una interacción con el sistema judicial, entonces dejamos de ser un sistema para hacer compartimentos estancos donde cada uno hace su lectura de la realidad y así pretendemos intervenirla. De manera como si la persona fuera, digamos, una suma de compartimentos estancos. Hay una serie de recomendaciones internacionales y que complementan la Convención de los Derechos del Niño que rigen todo un sistema jurídico, un corpus juris de la niñez que nosotros estamos obligados a aplicar. Esta doctrina de la situación irregular que todavía sigue filtrando los procesos penales, ustedes saben que tienen varios principios, como que los niños son objetos de compasión y de represión, porque son menores, porque están en situación de abandono, porque no hay distinción de tratamiento, los niños que cometen delitos, los niños víctimas están todos metidos en una bolsa y entran al sistema penal. Y lo que nos sucede es la absolución o la prisión. O sea, nosotros en esta provincia, si bien hace más de 10 años tenemos una ley, que es la ley 4109, que tiene un capítulo específico para lo penal y que tiene medidas socioeducativas que están inmersas en la ley y un principio de especialidad, nunca se aplica. De hecho, no conozco un caso en que se haya pedido una medida socioeducativa para un pibe que se lo acusa de haber cometido un delito. O se lo absuelve o se lo manda a prisión y se le da 12 años de prisión. Entonces, este sistema en algún punto lo que tiene es una retracción también, porque solamente cuando va a intervenir el sistema penal va a intervenir para imponer una prisión como que si el chico fuera un adulto con el mismo grado de responsabilidad y además va a la cárcel de adultos. Eso es lo que tenemos en nuestra provincia. En cambio, este sistema de protección integral que todos hemos escuchado nombrar tiene que ver con un abordaje que haga el desarrollo integral de los chicos y que le brinde oportunidades de tener un rol constructivo en la sociedad y de tener una participación plena y un desarrollo pleno. Y por supuesto el sistema de protección integral, como decía Damián hoy, lo que hace es poner al sistema penal como una última ratio, que es para aquellos casos en que el Estado no haya podido intervenir con la comunidad en la situación del niño y que no quede otra alternativa que no sea una privación de libertad. Y en el sistema de irregular, los jueces como son omnipotentes, hacen lo que quieren con los chicos y además nosotros los abogados parece que supiéramos de todo, inclusive sabemos qué medida imponer, aunque no tengamos absolutamente ninguna capacitación ni en psicopedagogía, ni en trabajo social, ni en psicología adolescente, en trabajo comunitario. Entonces este sistema lo que viene proponiendo desde tantos años atrás es que el juez hace absolutamente lo que quiere, mientras que el sistema de protección integral lo que hace es trabajar con la interdisciplina y por eso el sistema de protección integral es un sistema, somos nosotros y son los organismos de protección. En este sistema de situación irregular, que es el de la ley 2278, el juez actúa conforme a su criterio de buen padre de familia, mientras que en el de protección integral garantiza un debido proceso. En el sistema de la situación irregular, el fin va a justificar los medios y en cambio en el sistema de protección integral, los medios que son el debido proceso van a legitimar siempre el fin de la intervención. En la situación irregular no hay límites ni garantías y en el sistema de protección integral hay límites y garantías porque los chicos son sujetos de derecho y tienen
la posibilidad de exigir al Estado ese respeto por sus garantías. En el sistema de situación irregular no hay defensa técnica para los menores y se presupone que el interés de los niños es resguardado por el juez, mientras que en el de protección integral el juez es imparcial y los chicos tienen su defensor especializado. En el sistema irregular el eje va a ser el poder estatal y en el sistema de protección integral el eje va a ser el interés superior del niño. ¿Qué es lo que nosotros proponemos desde la defensa pública? Y es un proyecto que estamos trabajando. Es un proyecto donde exista en esta provincia un sistema o reglas específicas para juzgar a los chicos menores de edad, que son quienes entran al sistema, y que esas reglas específicas lo que den la posibilidad es de imponer luego de un juicio justo y declarar la responsabilidad como principio medidas socioeducativas. No es algo que podamos hacer como Poder Judicial solo, porque sí tenemos que contar con la intervención estatal a efectos que se diseñen medidas socioeducativas que permitan a los chicos asumir la responsabilidad y a su vez que tengan las herramientas que tal vez en la mayoría de los casos nunca tuvieron antes para su desarrollo integral y para tener una verdadera inserción comunitaria. Además, lo que prevé el proyecto es que haya una participación también de la comunidad en este abordaje a través de las medidas socioeducativas, que me parece que es un tema fundamental y que habría que discutir también con la interdisciplina. Bueno, estos son los principios, voy a pasar un poco, y garantías de un proceso penal juvenil. El derecho internacional ha establecido claramente que debe existir un sistema de justicia juvenil para atender los casos de niños, niñas, adolescentes que infrinjan las leyes penales. O sea, es inevitable tener un sistema penal juvenil. Pero este sistema especializado no es aplicable a todos los niños, niñas y adolescentes, sino únicamente a aquellos que hayan alcanzado una edad mínima para ser responsabilizados para infringir las leyes penales, que en nuestro país, como decíamos hoy, son los 16 años. El sistema siempre tiende igual a meter dentro del punitivismo a los chicos que no han cumplido 16 años, y en esta provincia ha sido una batalla bastante ardua, después un poquito va a hablar Laura Crotter, de limitar el poder punitivo y poner una barrera para que los jueces no intervengan en aquellos casos en que los chicos no han cumplido los 16 años de edad. ¿Cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos que nosotros tenemos en cuenta? Como hoy mencionaba Damián, nosotros como país estamos dentro de un sistema interamericano de derechos humanos y hay una serie de organismos a nivel regional, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que están controlando que nosotros cumplimos con la Convención de Americana de los Derechos Humanos, y hay diversos comités, entre esos en Naciones Unidas el Comité de los Derechos del Niño, que controla que estemos cumpliendo como Estado las obligaciones que asumimos al suscribir la Convención de los Derechos del Niño. La Constitución, en el artículo 75, inciso 22, dice que nosotros incorporamos la Convención de los Derechos del Niño y lo hacemos en las condiciones de su vigencia. ¿Qué es lo que se ha interpretado históricamente que es las condiciones de vigencia de un tratado internacional? Las condiciones de vigencia no es solo lo que a mí me parece que es interés superior del niño, no es solo lo que a mí me parece que la prisión es por el tiempo más breve que proceda, sino que tiene que ver con la interpretación que los organismos de derechos humanos hacen de ese tratado. En función de eso, la Argentina como Estado está sujeta a cumplir los fallos de la Corte Interamericana, como mencionaba Noé Mendoza, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Entonces son todos documentos que nosotros vamos tomando como abogados y que son las herramientas que tenemos para exigir un Estado de Derecho todo el tiempo y tratar de que las garantías sean respetadas. ¿Qué es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Lo que dice es, en sus informes, que preocupa que en algunos casos los niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima para infringir las leyes penales son privados de su libertad en el marco de procesos de protección, dando lugar a un tratamiento punitivo de esas situaciones sin que exista en muchas ocasiones un estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso. Que es lo que yo le digo cuando un chico menor de 16 años comete un delito y es traído a los tribunales a efectos de que se le inicie un proceso o pretende de alguna manera
que el chico sea ingresado al sistema judicial en el fuero penal. Esta provincia, a partir del año 2008, que lo hablábamos un poco también con Damián, que sucedió en Nación, lo que estableció se estableció a través de una instrucción de la Procuración General, después la mencionó por ahí, que los chicos que de alguna manera se los acuse de haber cometido un delito antes de los 16 años, no deben ingresar al sistema penal, y los defensores de menores deben inmediatamente pedir el sobreseimiento y el cierre de esa causa, y en todo caso notificar al organismo técnico proteccional para que proceda a intervenir en el caso si es que el chico se encontrara en estado de vulnerabilidad. Esto se discutió, fue bastante difícil, pero hace unos años, unos 4 o 5 años, el Superior Tribunal de la Provincia de Río Negro estableció que el límite de la edad de punibilidad es un valladar que no puede ser removido y que, digamos, de alguna manera es ilegal todo procedimiento en que incurran los jueces penales cuando, por ejemplo, ordenaban internación en centro de adicciones para chicos que no hubieran cumplido los 16 años. ¿Qué ha dicho la Comisión Interamericana? Que se ha manifestado en contra de los proyectos de reforma legislativa que postulan la disminución de la edad mínima para la aplicación de la justicia juvenil, y tiene que ver con el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Una vez que se ha reconocido derechos a los chicos de 14 y 15 años, no puede de ninguna manera volverse atrás y ingresarlos en el sistema penal juvenil. ¿Qué ha dicho en relación a estos proyectos de reforma que una y otra vez son impulsados a nivel latinoamericano? Que lamenta esta situación y está preocupada por el hecho de que en algunos Estados miembros la edad mínima de responsabilidad ante el sistema de justicia juvenil sea muy baja, y que otros Estados miembros estén impulsando iniciativas para disminuir dicha edad. La Comisión considera que estas medidas e iniciativas son contrarias a los estándares internacionales sobre la materia y el principio de no regresividad. Cuando hablamos de los informes de estos organismos, también ha sido reconocido por la Corte Suprema, más allá de Fontevecchia, que introduce dos párrafos, el 19 y el 20, que son los más preocupantes, han sido reconocidos como parte de las condiciones de vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso es que lo refiero, porque son los estándares que nosotros como Estado nos obligamos a cumplir en el concierto internacional en uso de nuestra soberanía. Lo que ahora se pretende es, cuando se ataca el sistema interamericano, es decir, pero el sistema interamericano, la Comisión o la Corte se están metiendo en mi jurisdicción, en el uso de mi soberanía. Y en realidad los Estados, cuando firman un tratado, lo hacen en ejercicio de su soberanía. Además tiene todo un sistema de paso donde el Estado no solamente suscribe el tratado, sino que después viene, se discute en el Parlamento, se ratifica, se depositan los instrumentos internacionales. Entonces, si nosotros, como Estado nacional, nos hemos sometido, hemos firmado los tratados internacionales, nos hemos sometido a la jurisdicción de los organismos internacionales, pues lo menos que debemos hacer es cumplirlo, porque después, si como Estado incumplimos, ¿qué le vamos a pedir a los pibes? Entonces, por eso me refiero constantemente qué es lo que están diciendo los organismos internacionales. ¿Qué dice respecto de la diferenciación de edades para el ingreso al sistema penal? Uno de los proyectos que refería antes que yo, Damián, tiene que ver con diferenciar según el delito el ingreso no al sistema penal. Los delitos más graves ingresarían al sistema penal los chicos de 14 y 16 años, y delitos menos leves no ingresarían. Sin embargo, la Comisión Interamericana, en este informe que estoy refiriendo, que es Sistema Penal Juvenil y de Derechos Humanos en las Américas, que lo pueden bajar de la página de la Corte Interamericana y que es sumamente interesante, lo que dice es que esta situación de diferenciar edades preocupa a la Comisión, y que en algunos estados existen 2 edades mínimas o rangos de edad mínima, de forma que los niños que entren entre estas 2 edades podrían ser responsabilizados por infringir leyes penales si se comprueba que han adquirido suficiente madurez. Al respecto, la Comisión concuerda con el criterio del Comité de los Derechos del Niño, según el cual el sistema de 2 edades mínimas o de rangos no solo crea confusión, sino que deja amplias facultades discrecionales a los tribunales o jueces, quienes pudieran incurrir en prácticas discriminatorias. Este es uno de los argumentos contra uno de los proyectos que se fundamenta en que darían más garantías a los pibes, justamente para oponer al mismo lo que es la comisión lo que es la opinión de la Comisión Interamericana.
La Comisión observa también con especial preocupación que en algunos estados de la región la presunta comisión o la comisión de delitos graves se consideren una excepción a las normas que establecen una edad mínima para infringir leyes penales. Esto tiene que ver con lo que decía recién y que dice, bueno, los chicos entran al sistema penal a partir de los 16 años, pero en el caso de delitos graves ingresan antes. A juicio de la Comisión, si el Estado determina que los niños y niñas por debajo de cierta edad no tienen capacidad de infringir leyes penales, no resulta admisible que sean sujetos de responsabilidad cuando hayan infringido una ley que tipifica un delito especialmente grave. La Comisión nota que el Comité de los Derechos del Niño también ha expresado su preocupación respecto de excepciones a la edad mínima de responsabilidad en casos de comisión de delitos graves. Esto es lo que refería hoy, que en la provincia de Río Negro existe este límite digamos, al ingreso al sistema penal de los chicos menores de 16 años y cómo fue, digamos, toda la lucha judicial para llegar al fallo del Superior Tribunal. Lo paso porque me queda poquito tiempo y quiero contarles otra cosa. ¿Contribuiría a la seguridad pública? En esta provincia tenemos una población de 638.600 habitantes según el censo del año 2010. De esa población, 60.360 chicos están en el rango de 13 a 17 años. ¿Cuántas causas han existido en instrucción desde el año 2010? Y no varió mucho, porque hice un relevamiento del año 2016 hace poco y es básicamente igual. 317 causas con adolescentes mayores y menores y 768 causas con adolescentes. Quiere decir que el número es ínfimo, es muy pequeño, no anda en un 7%. Cuando hablamos de seguridad tomamos los delitos más graves como referencia y nos encontramos que en el año 2015 ingresaron para juzgados de instrucción 17.474 causas, con mayores y menores 648, un 3,7%, causas con menores solamente 502 causas, un 2,87%, y refiero a menores porque así está referido en las estadísticas del Poder Judicial, o sea que un total del 6% de los delitos serían cometidos por chicos menores de edad. ¿Cuántas sentencias condenatorias de adultos? Unas 628, y de chicos el porcentaje se mantiene 43, o sea un 6,8%. ¿Cuántos homicidios tuvimos en los últimos 4 años en la provincia de Río Negro cometidos por chicos menores de edad? Chicos punible 9, chicos no punible 3. Estamos hablando de un 4,26% y de un 1,44%, lo que da cuenta que el problema de seguridad es evidente, no es con los chicos, sino con los adultos. El otro día me llamó la atención porque me hacían un reportaje en la radio como que les había llamado la atención que tan bajo era el porcentaje de causas con chicos menores de edad y bueno, que en realidad como que en el imaginario social son un montón de causas porque los medios colaboran, digamos, como para instalar la inseguridad en cabeza de los pibes, ¿no? Y entonces en un momento el periodista que me estaba haciendo la pregunta me dice, bueno, pero ¿cuántos delitos hay que no se denuncian? Y yo le digo, ¿por qué usted se imagina que son todos cometidos por chicos menores de edad? Simplemente porque en el imaginario social, si no se denuncian delitos, no son solamente respecto de chicos, también son respecto de adultos. Pero digamos, siempre es como que hay un escape para reafirmar lo que creemos, ¿no? Mayor reinserción, por supuesto que no, porque el contacto de los chicos con el sistema penal genera esto, genera de alguna manera el reposicionamiento en el orden social también. Yo hablaba hace unos días de lo que implicaba también la perspectiva de género en el tema de los adolescentes y cómo muchas veces se construye un empoderamiento en el orden social a través de la transgresión del orden social en general y de la ley penal en particular. Entonces esto genera muchas veces un reposicionamiento. Y respecto de la Argentina, hay un informe que es de criminalización y niñez que refiere que en Argentina los casos de violencia policial contra adolescentes siguen siendo un motivo de especial preocupación para la Comisión, a pesar de la política de tolerancia cero y de los esfuerzos realizados por el Estado para superar el lastre del periodo dictatorial de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en esto tiene que ver
o tenemos que preguntarnos qué nos pasa en Río Negro, que la policía tiene facultades de protección, según el Superior Tribunal de Justicia, cuando, digamos, todos los fallos internacionales dan cuenta de que la protección no puede estar en manos de la policía y que todos los organismos que intervienen en relación a los chicos tienen que ser organismos capacitados, especializados, y que tiene que existir el mínimo contacto policial de los chicos del contacto de las policías con los chicos. Y bueno, y otra cosa que dice, y ya estoy terminando, es que la comisión es consciente de que los casos de violencia y abusos policiales reportados son probablemente inferiores al número real, porque los chicos muchas veces no se animan a denunciar o porque en realidad sus denuncias no son tenidas en cuenta por la Fiscalía y pocas veces se logran condenas a policías que han incurrido en vejaciones, torturas o apremios ilegales respecto de los adolescentes. ¿Qué recomendaciones hace la Comisión Interamericana en este informe? Que debemos elevar progresivamente la edad mínima bajo la cual los niños pueden ser responsables conforme al sistema de justicia juvenil hacia una edad más cercana a los 18 años de edad, y que una vez elevada debe garantizarse que no sea disminuida en concordancia con el principio de no regresividad. Estos son los mandatos internacionales y los compromisos a los que Argentina se sometió. Entonces, volver para atrás no solamente implica violentar los derechos de los chicos, sino además incumplir a nivel internacional con lo que a lo que nos hemos comprometido. Y otra cosa que me pregunto en este estado, que pareciera que la seguridad jurídica es para las empresas nada más ahora en este país. Porque para los pibes, para salud mental, para todo lo que es derechos humanos, parece que la seguridad jurídica no debiera existir. Entonces nos hablan de una seguridad jurídica que solo parece que es para el sector empresarial, porque los trabajadores, las personas que sufren padecimiento de salud mental, los chicos y todos los que, digamos, estén en grupos más vulnerables, seguridad jurídica cero, porque esto, que es la base para todo sistema de Estado de Derecho, en un orden democrático y regional, no se oye, se desoye absolutamente. La verdad que sí, necesitamos alguna psicoterapia, porque realmente es increíble. Otra cosa es adoptar leyes que prohíban que los niños menores a la edad mínima de responsabilidad por infringir una ley penal sean juzgados o sancionados por el sistema de justicia juvenil, así como también prohibir la utilización de rangos de edades o 2 edades mínimas, como decía hoy. A mí, en Neuquén, por ejemplo, tienen un sistema penal abierto para chicos de 14 a 16 años, porque ellos, y en Entre Ríos también, sostienen que lo que no puede solucionar la política social pareciera que el sistema penal lo puede solucionar. Mi posición, estoy absolutamente en contra. Lo que debemos exigir son políticas públicas para esos pibes, pero no judicializar y que el sistema penal pretenda solucionar cuestiones que tienen que ver con lo social y no con lo delictual, que es un tema a tener en cuenta. Adoptar leyes que prohíban que los niños que no hayan cumplido 18 años sean juzgados por tribunales para adultos, sentenciados bajo los mismos criterios que los adultos, u obligados a cumplir penas privativas de libertad en centros para adultos. Otra de las cosas, comento esto porque ya es la última placa, pero otra de las cosas que a mí me llama la atención muchas veces como abogada, cuando vas con delitos con pibes, parece que tan chiquitito y tan delincuente. Parece que, no sé, los adultos nos volvemos medios tontos cada vez que crecemos, y nos volvemos más tontos, porque es obvio que un chico no va a tener la misma responsabilidad que un adulto, que la capacidad de reflexión, la capacidad de inhibición de los impulsos va a ser menor que la de un adulto. Entonces, es muy difícil cambiar la mirada, pero los jueces tienen que especializarse, los fiscales tienen que especializarse, y debemos tener una mirada más comprometida con la adolescencia y ser realmente nosotros los adultos quienes generemos las condiciones para que los chicos puedan desarrollarse de manera integral y también tener un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde a los derechos humanos. Suministrar los recursos humanos y materiales necesarios para el funcionamiento adecuado y oportuno de la Administración de Justicia Juvenil Especializada, y fortalecer los sistemas de protección y promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes por fuera del sistema penal. Por eso digo que ingresar al sistema penal a chicos de 14 y 15 años para, digamos, tratando de vender qué es la solución, porque le vamos a dar más derechos y porque vamos a hacerle cumplir al Estado lo que no cumple en el sistema proteccional, la verdad que me parece perverso y, digamos, falaz absolutamente. Y bueno, nada, los defensores siempre pensamos que se puede cambiar la realidad.
si no, no seremos defensores, y pasa por eso, ¿no? Y lo que yo decía hace poco en un encuentro con defensores era esto. Preguntarnos por qué siempre estamos contra todo, contra los jueces, contra los fiscales, y tiene que ver con qué soñamos, creo yo, y también creo que sueñan ustedes, si no, no estarían acá, y pensar esto, que no nos podemos dar el lujo de dejar de soñar, porque ¿qué pasa con la gente que nosotros representamos si nosotros dejamos de soñar? Que estamos en un lugar de privilegio. No nos podemos dar ese lujo porque en realidad en nuestro sueño está la esperanza de los que ya ni siquiera sueñan. Así que bueno, muchas gracias.